1923, Vallejo publica 2 libros. Uno de cuentos, Escalas melografiadas, y la novela corta Fabla salvaje. También es corresponsal en Lima del diario El Norte de Trujillo. En abril, por un reajuste de personal, Vallejo pierde otra vez el puesto en el Guadalupe y se entera de que la causa judicial seguida en su contra por los sucesos de Santiago de Chuco se iba a reabrir. En ese momento, sin mucho que hacer en la capital, nuevamente toma la decisión de ir hacia adelante y realiza el viejo sueño de viajar a París. Pide plata prestada, cobra deudas y sueldos atrasados del Ministerio de Educación y enrumba hacia Europa. Del pueblito chiquito, de la aldea, pasa a Trujillo, que es una ciudad. Y ni qué hablar ya cuando viene a Lima, ¿no? Y ni qué hablar cuando llega a París. Enamorado de París. A quien llama reina del mundo, el 23, 15 años, 78, no queriendo morir, ¿no? Murió cuando ya estaba cerca de todo. El 17 de junio de 1923, Vallejo zarpa desde el Callao en el vapor La Oroya con destino a París. Y lo hace acompañado del sobrino de Antenor Orrego, su amigo Julio Gálvez Orrego, que había recibido una herencia anticipada y había comprado un billete de primera clase que luego canjea por 2 de tercera para llevarse a Vallejo. El viaje duró 20 días, llegaron a París un 13 de julio. Julio Gálvez moriría más tarde en la Guerra Civil Española, la misma que inspiró a Vallejo a hacer un gran poemario. Los primeros tiempos para Vallejo en París fueron de pobreza y dificultades. No conocía el idioma, no tenía trabajo, no tenía un lugar fijo donde vivir. Y sin embargo, desde entonces jamás regresó al Perú. En el viaje ya Vallejo había empezado a escribir otra novela corta que se conoció póstumamente, Hacia el reino de los Cid. Vallejo llega a París y vive de sus corresponsalías para el diario trujillano El Norte, que dirigía Antenor Orrego. Pero los ingresos tardan en llegar y pasa por grandes penurias económicas. Duerme en bancas de las plazas y en el metro, cae enfermo de hemorroides y luego de una hemorragia tiene que ser operado. Esta experiencia en el hospital la complementa con la sufrida en la cárcel para darle un fondo de angustia vital a su trabajo. Por ejemplo, escribe: las ventanas se han estremecido. Las ventanas se han estremecido, elaborando una metafísica del universo. Vidrios han caído. Un enfermo lanza su queja, la mitad por su boca lenguada y sobrante, y toda entera por el ano de su espalda. Ignoro lo que será del enfermo esta mujer, que le besa y no puede sanarle con el beso, le mira y no puede sanarle con los ojos, le habla y no puede sanarle con el verbo. ¿Es su madre? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? ¿Es su amada? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? ¿Es su hermana? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? ¿Es simplemente una mujer? ¿Y cómo, pues, no puede sanarle? Porque esta mujer le ha besado, le ha mirado, le ha hablado y hasta le ha cubierto mejor el cuello al enfermo. Y cosa verdaderamente asombrosa, no le ha sanado. Detrás de mí está el Instituto Raúl Porras Barrenechea, que también fue su casa. Hay una historia que cuenta Porras sobre Vallejo. Y es que en una oportunidad, por iniciativa de amigos comunes, le pidieron publicar unos artículos en un periódico. Porras quiso pagárselos por adelantado, poniéndole una cantidad de dinero en el bolsillo del saco a Vallejo. Vallejo, al darse cuenta de esto, sacó la plata, se la devolvió a Porras y le dijo: cuando escriba los artículos, entonces me pagas. Y en ese momento Vallejo no tenía plata ni para el pasaje. Este tipo de anécdotas muestran pues a Vallejo pasando en París, tal vez con elegancia, pero las dificultades del migrante. Yo diría que Vallejo es la imagen viva del migrante.
Y en ese sentido, en 1920 y años siguientes ha vivido una experiencia que ha sido característica del pueblo peruano hasta hoy día. Es decir, salir de una pequeña comunidad a ir a una mayor. En el caso suyo ha sido Santiago de Chuco, Huamachuco, Trujillo, Lima, París, el mundo, ¿no? Y siempre venciendo dificultades. Donde le fue más difícil, sin duda, también por un asunto cultural, fue en París, pero se las ingenió. En largas jornadas de bohemias en cafés parisinos, Vallejo conoce dos destacados poetas: el chileno Vicente Huidobro y el español Juan Larrea. Larrea se convierte en su gran amigo y luego en un estudioso de su obra. Vallejo comparte además en París con amigos peruanos, entre los que se encontraban Gonzalo More, Alfonso de Silva y Macedonio de la Torre. En Europa, Vallejo se gana la vida enviando artículos a diarios y revistas peruanos como El Norte, Variedades, Mundial, El Comercio, y también publicando en muchos otros medios sudamericanos. En 1924 escribe un artículo donde brota su carácter indomable y su gusto por el boxeo. Vallejo era un gran aficionado a ese deporte. De hecho, cuentan que en Trujillo, cuando todavía era profesor y usaba esa grande melena de león, dos hombres vinieron a agredirlo y él repartió. En fin, en ese artículo Vallejo dice que no existe cooperación ni solidaridad de Europa hacia América Latina. ¿Cooperación?, dice Vallejo, ya la suscitaremos algún día a puñetazos. En 1924 fallece su padre en el Perú. Ese mismo año llega a escribir la novela Hacia el reino de los Siris. He almorzado solo ahora. Y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que, en el facundo ofertorio de los choclos, pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. Progresivamente mejoró su situación en París. Por ejemplo, en 1925 ganó una beca que había gestionado a través de Pablo Abril. La estancia fue corta, renunció a la beca y retornó a París. Su amigo, Xavier Abril, cuenta que ambos renunciaron a la beca por no poder soportar el ambiente del gobierno del dictador Primo de Rivera. Asimismo, consiguió empleo como periodista, aunque su salud estaba resentida y pasaba por angustias e insomnios. En 1926 conoce a una humilde modista llamada Henriette Maes, quien lo acompañará hasta 1928. Ambos se instalan en una habitación del Hotel Richelieu. En el año 1924 se entera de que el Tribunal de Trujillo había ordenado su captura y se siente un asilado de Perú en París. Para ese entonces era colaborador regular de Variedades y también estuvo escribiendo regularmente en Amauta. Desde París, Vallejo colabora con varias revistas peruanas, como Variedades y, por supuesto, Amauta, la extraordinaria revista que dirigía José Carlos Mariátegui. En 1924, Vallejo escribe un artículo sobre literatura peruana y se refiere a Mariátegui de esta manera. José Carlos Mariátegui es un apóstol que se ha consagrado con fe austera e idealista al problema del equilibrio social. Mariátegui no predica solamente para el Perú o América, sino para la humanidad. Su obra periodística representa la solidaridad del pensamiento peruano con el pensamiento contemporáneo de justicia universal. En 1928, José Carlos Mariátegui publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana y en su ensayo sobre el proceso de literatura le dedica a Vallejo un breve estudio donde dice lo siguiente. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. Vallejo no recurre al folclore. Su autoctonismo no es deliberado. Su poesía y su lenguaje emanan de su carne y su ánima. Su mensaje está en él. El sentimiento obra en su arte, quizá sin que él lo sepa ni lo quiera.
Vallejo y Mariátegui, dos monstruos del pensamiento peruano refiriéndose el uno al otro. En Francia, Vallejo es testigo de cómo aparece un sentimiento antinorteamericano debido al poderío económico que había obtenido Estados Unidos, principalmente luego de la Primera Guerra Mundial. Francia acumulaba deuda con Estados Unidos y Nueva York y la Bolsa de Valores cada vez influenciaban más la vida diaria francesa, sobre todo en París. Esta disputa entre Nueva York y París por ser el centro del mundo se reflejaba hasta en la moda. En sus crónicas, Vallejo habla acerca del tema. Vallejo cuenta cómo se enfrentaban en materia de moda las ciudades de París y Nueva York. La capital francesa lanzaba la falda corta, mientras que Nueva York proponía la falda larga. La lucha por implantar la moda era tremenda, similar a lo que ocurre el día de hoy. Sin embargo, Atenas, la antigua ciudad griega, propuso una tercera opción, la falda que sube y baja. En 1926, Grecia era gobernada por Teodoro Pangalos. Pangalos había prohibido estrictamente el uso de la falda corta. Cuenta Vallejo que cuando las lindas atenienses recorrían la ciudad con su traje corto, al ver un guardia, ¡zas!, por un sutil juego de telones y primales invisibles, hacían crecer la falda y cuando ya estaban fuera de la vista del guardia, por la misma maniobra, volvían a cortarla. Concluye Vallejo que esta fue una estupenda forma de zanjar las discordias entre París y Nueva York por implantar la moda en el mundo. Al final, Atenas fue quien se impuso. Aparte de la moda y la economía, en 1926, Francia y Estados Unidos compitieron también deportivamente, específicamente en tenis de mujeres. Sí, Vallejo presencia el primer enfrentamiento internacional de tenis femenino, donde rivalizaron una francesa y una norteamericana. La ciudad de Cannes, sede hoy de un importantísimo festival de cine, fue el lugar elegido para el encuentro. Luego de una gran publicidad, hasta allí acudieron cientos de personas, entre los que había reyes, políticos, artistas, estrellas del teatro, en fin. Vallejo cuenta que el público se dividió en dos, los latinos y los anglosajones, y también en dos nacionalidades, franceses y norteamericanos. Al final, la vencedora del encuentro fue la tenista francesa Suzanne Lenglen. Pero Vallejo dice que si bien ella jugó mejor, la tenista norteamericana era más bonita y más joven. Pícaro el Vallejo.